Saludos cubanos, saludos ciudadanos de todo el mundo. Teniendo en cuenta que el proceso revolucionario cubano es, a juicio mío, un mecanismo de exclusión desde sus orígenes, dado por la forma exagerada y cruel con que se llevaron a cabo las intervenciones hasta de los más pequeños negocios. No olvidemos que no quedaron ni limpiabotas en las calles, y a los carniceros se les quitaron hasta las pesas y cuchillos. Comenzó así desde el inicio el primer gran paso de la revolución dictatorial. Despojaron de sus propiedades a todas las personas capaces de producir bienes y prestar servicios, surgiendo de este modo el primer artículo de la verdadera Constitución revolucionaria. Artículo 1. Nadie toque nada, solo yo puedo tocar. Indisolublemente ligado con estos actos cínicos y depravados de las intervenciones, surgió de forma natural el segundo y último artículo de la verdadera Constitución revolucionaria. Artículo 2. El que me haga sombra, se va. Este artículo tiene 4 incisos fundamentales. Se va del cargo, se va del trabajo, se va del país y se va del aire si es preciso. Prohibido olvidar que los mercenarios de Playa Girón, además de mercenarios, invasores y traidores, eran seres cubanos expropiados por la fuerza de sus bienes, de sus negocios y del sostén y futuro de sus familias, y encontraron apoyo en el país exacto donde lo encontró el apóstol, en el país exacto donde van a parar nuestros hijos y nietos después de tirarse al mar o atravesar las selvas, si no son buenos peloteros o si sus apellidos no son Castro, Espín, Valdés, etcétera, 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 porque hay muchos etcétera. Revisen, cubanos, los actos terroristas de repudio contra las personas cuyo único pecado era que se iban del país. Revisen el remolcador 13 de marzo, revisen las famosas cartas blancas para poder salir del país, revisen los sucesos del 11 de julio y las respuestas del Estado, revisen todo cuanto puedan y respóndanse si somos o no una continuidad de la exclusión. Teniendo en cuenta además que la inmensa mayoría del pueblo apoyó este proceso desde sus inicios por el carácter proletario y humilde que se mostraba en los discursos de su máximo y único líder, y que en la práctica los logros de los trabajadores de todas las esferas, incluyendo científica, deportiva, cultural, etc., fueron despersonalizados y aglutinados como logros de la revolución, y como Fidel es la revolución, tenemos como resultado final que después de muerto nos siga dirigiendo, porque todo lo bueno que han logrado los hijos de este pueblo fue, es y será, según la prensa oficial, idea del comandante en jefe. Mi juicio personal lo haré a través de 2 ejemplos. Primer ejemplo, durante la práctica del internacionalismo y la lucha contra el imperialismo yanqui, el marabú cobró fuerza a tal extremo en las tierras cultivables y de crianza de ganado, que hoy es un logro de la revolución hacerlo carbón y exportarlo a través de unas empresas comunistas, mientras nuestros niños, ancianos y pueblo en general viven sin tomar leche ni comer carne, dando 20 pesos para sazonar una libra de frijoles que costó 90. Segundo ejemplo, hoy es un logro de la revolución que un presidente de continuidad, sofocado por los sucesos del 11 de julio, visite los barrios más devastados por el abandono durante décadas del fondo habitacional, de los viales, de los servicios comunales, etc. Creo que cada cual debe tener un criterio propio de hasta dónde el pueblo le falló a Fidel o Fidel le falló al pueblo en esta amalgama de corrupción y facilismo para vivir del invento de forma indigna donde hemos venido a parar como personas, como familia y como país. Mi consejo es que los muertos se entierran, aunque sean seres queridos. De lo contrario, el cadáver se convierte en fuente de infección, fetidez
y daño. Mi parte la enterré cuando los actos de repudio del 80. Lo amé desde la inocencia, lo esquivé después y ya lo olvidé para que me fuera más fácil seguir adelante. En cuanto a su hermano y demás dirigentes, nunca los he visto como un gran obstáculo, no porque sean bondadosos, sino porque son torpes. El gran obstáculo es, a mi juicio, la confusión sembrada en nuestras mentes durante décadas. El gran obstáculo es el odio atizado durante décadas contra todo el que no sea comunista. El gran obstáculo es el conformismo y el miedo creado durante décadas. El gran obstáculo está en nuestras mentes y en nuestros corazones. Los cubanos que no creemos ya y los que no han creído nunca en las posibilidades reales de este único partido, no podemos seguir gastando nuestras energías en desmoralizar al Estado que a su vez trata de desmoralizarnos. He mencionado estos preámbulos porque son, entre otros que mencionaré, las bases de mi decisión personal respecto a la marcha cívico-pacífica del 15 de noviembre del presente año 2021. Sobre el grupo Archipiélago, Junior García Aguilera y otras personas que convocan a marchar el 15 de noviembre. Les pregunto y el pueblo se pregunta. Cuando salgan de la marcha, los que salgan, ¿qué van a hacer? Cuando salgan de prisión, los que salgan, ¿qué van a hacer? ¿Qué estudios están haciendo sobre la economía interna, la inversión extranjera, el manejo de la enorme fuerza que representa la mitad de este pueblo disperso por el mundo? ¿Qué recursos, qué dinero tienen para trabajar? Es un problema a resolver. ¿Cómo hacerle saber al pueblo de adentro que el mismo día que se conquisten las calles se acaba el bloqueo? Eso pudo haber pasado el 11 de julio del 21, pero faltó el toque de los que se quedaron emocionados en los portales de las casas. ¿Qué le están pidiendo al pueblo? Que se tiren a las calles. ¿Para qué? Ya sea, ahora voy a dar mis consejos. Primero, ya sea antes o después de la marcha, deben elaborar un documento que explique y argumente un plan a seguir a mediano y largo plazo. Segundo, crear un equipo o grupo de trabajo con nombres y apellidos de las personas que respondan ante la ley, ante el pueblo y ante la opinión pública internacional por las consecuencias de sus actos. Ideas bobas. Pero cuidado, que si los muchachos tienen estirpe, esto puede ir a parar a un gobierno paralelo. Aunque un anciano deje el pie en el estribo, confiado que si provoca una guerra civil, ningún joven muerto tendrá su apellido. Tercer consejo. Discernir hasta dónde llegan los límites de validez de la Constitución actual y respetarlos. Y a partir de dónde ampararse en los derechos universales que tenemos y ejercitarlos. Traten, muchachos, que los errores los pongan ellos. No olviden que el Estado cubano es una fuente natural de disparates. Cuando le suban este es el cuarto consejo, muy importante este consejo. Cuando le suban la varilla, sáltenla para pasar a la próxima ronda. Cuando el atleta está frente a la varilla, no hay que explicarle cómo manejar el tobillo derecho o la cadera izquierda. Hay que saltar. ¿Ha interiorizado usted esto, señor presidente? Los muchachos están tomando aire y concentración frente a la varilla que usted mismo le subió. Concluyendo, si sumo mi ideología con la madurez espiritual lograda a través de toda una vida intercambiando con la realidad cubana, es causa más que suficiente
para realizar mi cuarta caminata del Caballero de París al Quijote a favor de la libertad de expresión, reunión y manifestación, en apoyo a los jóvenes que lo harán el 15 de noviembre. Políticamente veo dos bandos disputándose un poder a través de la disputa de un derecho. Y si bien es cierto que el poder no me interesa, los derechos sí me interesan y mucho. La única forma que me creo capaz de aportar algo es haciendo un llamado por la dignidad interior, humana y personal de cada cubano. Librémonos de nuestros temores. No temerle al presidente del CDR es un problema de cada cual, no de él. Decirle que nos dé la baja o pagarle la cotización tampoco es un problema de él. Librarnos de los perjuicios de nuestros familiares y vecinos que no entendemos es un problema de cada cual, no de ellos. Librémonos del odio hacia los demás. No odiar es el primer paso para poder exigir que respeten nuestros pensamientos y nuestros derechos. Poner un cartel de patria o muerte en un establecimiento debe ser respetado como tan respetado debe ser poner en tu casa, en tu cafetería, etc., un cartel de patria y vida, indicando sin odio que no quieres a un anciano como Esteban Lazo, decidiendo sobre la vida de tus hijos y nietos. Como no quieres un partido comunista de Cuba y su aparato de gobernación que prohibió al unísono a Roberto Carlos, Camilo Sexto, José Feliciano, Julio Iglesias, Oscar de León, los Beatles, etc., sea ahora el que te diga si puedes o no oír en tu propia casa la canción de Patria y Vida. ¿De qué nos vale intentar conquistar las calles si aún no hemos conquistado el portal de nuestras propias casas? Cada cual que lleve su cartel de abajo quien quiera y viva quien quiera, yo mejor, en lugar de venir a ofrecer mi corazón, vengo a entregar mi libertad si es preciso, para rogar a Dios en mi caminata que nos acompañe y nos dé inteligencia en el ejercicio de nuestros derechos. Amén. Bueno, vamos a expresar algunos detalles que me interesa dar mi punto de vista sobre la marcha del 15 de noviembre ya como tal. Yo hasta hace poco me imaginaba la marcha como un puñado de muchachos que iba a salir allí y que los iban a recoger, o que los van a recoger. Primero tuve duda de que si iba a ir alguien o no. Ahora no me cabe la menor duda de que va a ir alguien. Y no me cabe la menor duda de que van a hacer algo con ellos que no sea dejarlos marchar de forma decente y pacífica como ellos tienen prometido. Y que dicho sea de paso, mi caminata va a ser antes que su marcha. Y si no me recogen, yo voy a ir a la marcha. Por las mismas cosas que voy a la caminata. Bueno, otra forma de ser un simple puñado de muchachos que van a salir a la marcha y que los van a recoger es si cada cubano que entienda estas cosas que yo expliqué anteriormente y por las cuales estoy abogando, esos cubanos, cada cubano que entienda esas cosas, que vea que no hay posibilidades reales de resolver el problema de este país con ese único partido de forma unilateral y omnipotente, pueden hacer algo, que ya yo lo mencionaba anteriormente. Se pueden parar en el portal de su casa el mismo día exacto y a la hora que los muchachos salgan a la caminata. Y esto, me paro en el portal de la casa y ¿qué? Eso es un paso, un pequeño gran paso, como cuando el hombre pisó la luna. El hombre que la pisó dio un pequeño paso, la humanidad dio un gran paso. Entonces, si ustedes se paran a esa hora en el portal de la casa
Cada uno de ustedes habrá dado un pequeño paso. ¿Y qué resolví? No resolviste nada. ¿Y qué resolviste con eso? Buscarte libre. El pueblo de Cuba daría un gran paso. Y los que no entiendan esto, no salgan, no se paren, no estorben, no interfieran, respeten a los que se paren en el portal de su casa. Y si se paran con un cartelito de Patria y Vida, respétenlos también. Coja usted otro día, sea decente, señor comunista, a nivel de barrio, de casa, de familia, sea decente y coja usted otro día y salga usted con el cartelito de Patria o Muerte. Puede haber una familia que diga, este portal hoy es de mami y tía, Patria o Muerte. Y el miércoles no debe salir ahí porque va a salir abuelo y no sé quién con Patria y Vida. Ese es el futuro. Que nos dejen manifestarme como somos. Que me dejen ser comunista. O que me dejen no ser comunista. Porque si esto ocurre, después tendrán que ver qué van a hacer con esos muchachos que recogieron. Que vamos a meterle 10 años, 10 meses o 10 días o 10 pesos de multa. La multa de esos muchachos, la prisión de esos muchachos, la prisión de los que ya están en prisión hace rato, que yo los dejé allí con el dolor de mi vida en la calera 19, que le dicen colectivo 19 de Valle Grande. Está en manos de nosotros. De lo que hagamos, desde el portal de la casa nuestra. Yo no le digo a nadie que vaya al malecón. Yo me conformaría, si quieren apoyarme, ese día que salgan también al portal de su casa. Yo no le pido a nadie que vayan a la marcha de este grupo Archipiélago, al cual, dicho sea de paso, no pertenezco y vamos a ver cómo los puedo ayudar. Pero si usted quiere ayudar, vaya allí ese día. Pero no es lo que haga yo o haga Archipiélago, porque van a seguir habiendo cosas. Asuma usted la posición personal que usted decida, comunista o no comunista, y sea quien es usted, encuéntrese a sí mismo y sea quien es usted en su casa, en el portal de su casa, en tu pequeño negocio, como lo decía. Porque si yo soy barbero, tengo que tener los pantalones húmedos del miedo de poner un cartelito Patria y Vida, aun cuando tengo tremendos deseos de ponerlo. No entiendo eso. Venza el miedo. Pero para vencer el miedo, primero tienes que vencer el odio. Y cuando se vence el odio, el miedo se derrite. Entonces haga cada cual lo que piense, lo que desee, y hágalo con libertad, y hágalo con firmeza, esté donde esté, en el Comité Central, en el Consejo de Estado o en el Grupo Archipiélago. Y usted que no le interesa nada de eso, hágalo en el portal de su casa. Entonces, concluyendo, esta marcha del 15 de noviembre puede ser un puñado de muchachos que vayan y los recojan y los juzguen cuando a ellos les dé la gana. De hecho, a mí me pusieron una multa ahí bajo fianza, 3.000 pesos bajo fianza, y vete para... Y no me han mencionado otra vez, no me han llamado, no sé cuándo me van a llamar. En Valle Grande hace 1 año y pico. Ya los papeles están para fiscalía, como 14 o 15 entrevistas ahí. No me han vuelto a llamar. Es una forma de neutralizarme, de atemorizarme. Que dicho sea de paso, le voy a contestar algo a la instructora de Alamar, que me preguntó de una forma un poco sarcástica: Pedro, ¿ya aprendiste? Y yo le dije, sí, oficial, ya aprendí. Lo que no le dije que era lo que había aprendido. Estas cosas son las que aprendí. Estas cosas que estoy diciendo, oficial, son en las que me ratifico. Porque coger un viejo flaco de 65 años con un cáncer de próstata y tenerlo 19 días preso bajo las condiciones que me tuvieron, enseño. Oficial, aprendí que prefiero morirme en las prisiones que dormir plácidamente en mi casa como una rata atemorizada. Entonces estas son las cosas que estoy haciendo. Voy a ir al malecón a dar mi caminata, ya se precisará la
fecha, y no le digo a nadie vaya, ni tan siquiera digo vengan donde estoy yo ya en el malecón. Le digo, sean personas, párense en el portal de su casa, párense en la reunión de la CTC y hablen, exprésense como son y no teman. Amen y no teman. Bueno, vamos a decirle por qué este guajiro no le ve posibilidades reales al Partido Comunista de Cuba de resolver los problemas del país. Intenciones es desigual a, recuerden, soy maestro de matemáticas además de guajiro, desigual a posibilidades. Miren, suponiendo que todos esos ministros y viceministros y todo ese aparato de gobernación, Consejo de Estado, sean personas decentes, amorosas, etcétera, etcétera, etcétera. Suponiendo que fueran todos así, aún así, tenemos que preguntarnos cuáles son los pros y cuáles son los contras que tienen. Vamos primero a los pros. Tienen a un partido comunista, una organización fundada. Ese partido comunista de Cuba es el que dirige las empresas, las grandes empresas, las medianas y grandes empresas. Y de esas, no pequeñas, sino más bien de las medianas y grandes empresas, es que salen los grandes robos. Porque el administrador de una panadería lo que puede hacer es llevarse la grasa, que de hecho se la llevan toda, la grasa que hay que echarle al pan. Pero usted sigue subiendo y subiendo y subiendo. Y en las grandes empresas es donde salen los grandes robos. Puestos por la televisión, eso no es un invento mío. Revisen todo lo que han puesto ahí de cómo andaba. Entonces, ese partido que tienes a favor, es el que te está embarcando hace rato. Pero bueno, si vas a la UJC, es un organismo de menos poder, de menos, etcétera. Y ocurre parecido. Facilidades, motocicleta, etcétera. Un pulovito, hago el acto, voy, vengo y después resuelven sus problemas. También tiene sus dificultades esa pro. Si vas a los CDR hace tiempo que lo que está haciendo es cobrando la cotización porque ya no hay ni con qué hacer una cardosa. Si vas a la CTC, en una reunión de la CTC está el director y el secretario del núcleo del partido diciendo cosas ahí, y al lado el del sindicato que ni acta levanta, ni acuerdo de la reunión anterior, ni nada de eso. Esas son las cosas que tienes a favor, esos son los pros de la revolución. Basarse en el partido, en la UJC, en los CDR, que tienen esas dificultades. Vamos a la historia que tienes a favor. Sí, estoy poniendo todos los pros que tiene el partido a su favor. La historia. Esto no me digan nunca más que tiene algo que ver con Carlos Manuel de Céspedes o con Camilo Cienfuegos Borrerán. ¿Ustedes se imaginan a Camilo Cienfuegos Borrerán ahí, haciendo estas cosas? Entonces déjenme la historia tranquila, que lo que tienen de pro en la historia hay que encerrarlo en un paréntesis y multiplicarlo por -1. Sentido opuesto. Tienen la historia en contra de sus posibilidades reales. Entonces yo quiero aclarar otras cosas más que están en contra. Esos pros tienen sus contras. Ahora vamos a las que sí son en contra totalmente. Miren, los gastos que hay que hacer para la represión te quitan posibilidades reales de resolver el problema de este pueblo. Porque los gastos en represión siempre vemos un niño de campo con un uniforme, pues son niños, casi todos los que hay son niños todavía. Porque en el campo a los 18 años es más infantil que ahí en playa o en el vedado a los 11. Son niños medio asustaditos ahí mirando para los edificios con un uniforme puesto, una tonfa. Y hay que alimentarlo, el habituallamiento, hay que enseñarle, hay que alfabetizarlo para que usen la tonfa si es necesario. Es decir, que eso es un gasto enorme, sin contar los carros, toda la logística que lleva ese mecanismo de represión. Y junto con eso, la propaganda que hay que hacer.
para justificar la existencia de esos medios de represión. Eso es una cosa en contra permanente, son gastos permanentes. Escuela de policía, uniforme para los policías, carro para la policía. Además de las otras infraestructuras que el pueblo no las ve y que son gastos enormes también, que es para mantener la contentura, la alegría de todo ese aparato, dado por un salario que lo beneficie, o que esté por lo menos por encima de los demás salarios, sus habitas con algo dentro, etcétera, etcétera. Algún viajecito a una playa cuando sea, etcétera. Es decir, que esas son cosas que tienen en contra este aparato de dirección, que tiene que hacer esos gastos, tiene que hacer esos gastos. Entonces, el mantener el poder es un gasto permanente. Y hay otro gasto permanente, que es el de luchar permanentemente contra el imperialismo yanqui a través de demostrar que el bloqueo tiene la culpa de, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le voy a decir algo al pueblo fundamentalmente. El presidente sí sabe esto, mejor que yo 100 veces. Por el camino que has cogido, cada vez que te pase un día por encima, tenemos menos posibilidades de que nos quiten el bloqueo. Porque usted sabe dónde empezó este bloqueo. Cuando la revolución triunfante, se cuajó frente a las propias narices del imperialismo y Fidel cogió y le quitó todo lo que tenía a todo el mundo. Ahí fue donde empezó el bloqueo. Y entonces vamos por un camino que cada día tenemos menos posibilidades de que nos quiten el bloqueo, porque cada día hay más represión y menos democracia. Entonces no veo posibilidades. Por los gastos que hay que hacer, por el camino equivocado contra el bloqueo, por este desgaste con una guerra contra el imperialismo que ni nos tiene en cuenta los efectos de en qué vamos a afectar. Y por eso, señor presidente, y por eso, pueblo de Cuba, yo no veo posibilidades reales de que este partido resuelva el problema de este pueblo. Fíjense cuántas cosas tiene que resolver primero para mantenerse en el poder, para entonces después ver dónde va a comprar el pollo que nos va a dar. Así es como yo veo las cosas, así de fácil y de sencillo. Por eso es que yo voy por ahí para el malecón, para decir que esa es una de las causas que no le veo posibilidades a este partido. ¿Y es bueno? No, yo no sé si es bueno o es malo. ¿Tiene buenas intenciones? No, no sé. Intenciones no es igual a posibilidades. Y eso hay que aclararlo. Sean las intenciones que sean, no le veo posibilidades. Son buenos y amorosos sin posibilidades. O son tremendos degenerados sin posibilidades. Y a este pueblo de verdad que no le interesa mucho las intenciones. Lo que le hace falta es no estar 4 horas para coger un rollo de papel sanitario y una botellita de aceite. Eso es lo que está en la mesa de negociaciones. La alimentación y la vida de desespero que llevamos. 2 desesperos. Buscar el dinero y segundo, en qué lo vas a gastar. Y qué tiempo te lleva a comprar cualquier porquería. Así es como es. No veo posibilidades. Económicamente no veo posibilidades. Esa es la segunda idea. Hay un gran número de cosas que yo quiero aclarar, que voy a tratar de aclararlas antes de hacer la caminata. O las caminatas, si es que tengo que hacer más de una. Y ojalá sea una sola, porque de verdad que son largas. Voy a hablar un poco a lo guajiro como Polo Montañés y un poco a lo macho, a lo bestia como Chacón, para que todo esto resulte como una especie de una traducción de las maravillosas ideas que expresa Dagoberto Valdés en su proyecto Convivencia, todas las ideas que expresa Cuesta Morúa, que es un socialdemócrata, para que el pueblo entienda, porque el pueblo no tiene mucho tiempo de estar leyendo y filosofando. Entonces voy a hablar un poco a lo guajiro y un poco a lo macho, para que se entienda. Primero, a mi criterio, y que coincide con el de muchos, lo que está en juego en Cuba hoy no es si va a haber cambio o no va a haber. Lo que está en juego es cuándo va a ser y cómo va a ser. Porque de hecho ya está cambiando. Cuba está cambiando. Hay algo que yo quiero prestarle especial atención.
El trabajo ideológico del Partido Comunista de Cuba está centrado totalmente en demostrar que la caminata del 15 de noviembre es una maniobra nacida, engendrada y nacida y criada y lanzada desde el monstruo revuelto y brutal, Vaya, hay alguna gente que sí, que tienen que ver con eso, que son pro-yanqui, pónganle los nombres que ustedes quieran. Pero hay personas, muchas personas, que casi todos son jóvenes, que quieren cambio para Cuba. Y que yo le veo más futuro que al reguero de viejos esos que hay enquistado hoy. Esos muchachos podemos aplaudirlos hoy y a la vuelta de la esquina estar cometiendo errores enormes. Por eso estoy en contra de los líderes. Pero la idea que ellos tienen es que haya libertad de expresión y que nosotros podamos manifestarnos. Entonces, eso es lo primero que quiero aclarar. El trabajo del partido es demostrar que todo cuanto se haga aquí es de los yanquis. Entonces yo voy a explicar en varias, o en algunas, quizás no sean varias, videos, como quieran llamarle, algunas alocuciones que voy a hacer de por qué yo voy a ir allí al malecón. Llame si no me digan que es pro-yanqui. Porque ellos sí saben con quién me relaciono, con nadie, con el que me dé la gana a mí. He conversado con fulano, mengano, chicano, se lo digo. Y el que tenga miedo de conversar conmigo, se lo dije a ellos, que no converse conmigo. Yo intercambio con Dagoberto Valdés, yo intercambio con Cuesta Morúa. José Alberto es amigo mío. No nos hemos visto 40 veces, nos hemos visto 3 o 4 veces, pero coincidimos en las ideas. Y eso es suficiente para que sean mis hermanos. Ellos tienen ideas que no comparto yo con ellos. Pero así es como es de facilito. Yo voy a ir allí a aclarar que hay personas en este país que no tenemos nada que ver con el imperialismo yanqui. No voy a hacer un tercer frente porque yo no soy frente de nada. Yo lo que quiero es ir allí al malecón a caminar del Caballero de París al Quijote para decirle a este presidente, aquí y aquí, frente a su cara, que hay personas que no tenemos nada que ver con el imperialismo yanqui y no tenemos ninguna confianza en su partido, en las posibilidades reales de su partido, aun cuando su voluntad política sea muy buena, aun cuando sus sentimientos sean nobles y amorosos, no tienen posibilidades reales de resolver el problema de este país. Una última y humilde idea. Al igual que como existe la fatiga muscular, también existe como una especie de un desgaste del espíritu, un agotamiento del espíritu. Es por eso que quiero hacer una confesión personal. Yo no es que sea devoto a San Lázaro de una forma ciega, pero sí siento mucho respeto por las personas que de algún modo cogen el 17 de diciembre y comparten sentimientos, alegrías y buscan esperanzas. Yo voy a hacer todo lo posible por ir el 17 de diciembre al Rincón y pedirle al viejo por el entendimiento entre todos los cubanos. Eso casi lo estoy haciendo como uno de mis últimos esfuerzos espirituales y personales con los cuales vengo lidiando desde el 2007 de forma fuerte. Después del 17 de diciembre no quisiera decir muchas cosas en las redes, no quisiera estar en este ajetreo de decir cosas. Quisiera tener unos días de tranquilidad e ir el 24 de diciembre al Cristo de Casablanca, donde fui el 26 de julio del 2007, que fui desde el amanecer casi hasta el oscurecer. Y que si alguien me pregunta después explico todo cómo surgió más o menos. El 26 de julio del 2007 fui allí
a pedir en oración, que de hecho lo hice con mucha voluntad, a pedir en oración que hubiese entendimiento entre la dirección del partido, la dirección del Estado en general y el pueblo. No tenía en cuenta, ni por la mente me pasaba tener en cuenta entendimiento con la oposición. Era más noble, era más niño. Y las cosas quizás también estaban, bueno, no estaban menos malas, las cosas aquí están bien claras hace rato. Entonces, ahora cuando yo vuelva el 24 de diciembre, yo voy a ir a pedir también allí porque el pueblo de Cuba interiorice de que esto no se trata de que quién era bueno y quién era malo. Esto no es una lucha entre el imperialismo yanqui y el difunto Fidel. Esto no es una lucha entre un partido establecido con todos los recursos económicos y policiales y demás a su favor y un grupo de muchachos que hacen esto y lo recogen, un grupo de periodistas independientes que hacen esto y lo recogen o los amenazan o los neutralizan. Yo voy a pedir en el Cristo de Casablanca el 24 de diciembre a orar porque cada cubano se encuentre, se ame y se respete a sí mismo. Y a pedir para que cada cubano entienda que el camino es el camino de Dios a través de Cristo Jesús. Voy allí algo así como a virarle la permuta. Un 26 de julio nos cambiaron a Cristo por Castro. Esto puede ser un proyecto espiritual que yo hago para el pueblo de Cuba. El 24 de diciembre, devolverle la permuta de Castro por Cristo. Vamos a caminar por el camino de Cristo, que es mucho más amplio y nos lleva a lugares mucho más lejos y mejores lugares. Amén. Que la gracia de Dios y el entendimiento sea sobre todo el pueblo de Cuba. Muchas gracias.